Buenas noches, bienvenidos a la lectura del curso de Milagro 2024. Hoy continuamos con el capítulo número 1 y damos inicio al capítulo número 2. Son 30 minutos de lectura para que lo equilibres con las lecciones del curso de Milagros, que también estamos publicando día a día cada lección. Y este es el complemento de este curso de milagros totalmente gratuito que vamos a hacer durante todo el año 2024. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y que vivas este curso de milagros en todas sus lecciones y experimente traspasar barreras y límites en la vida. Bueno. El espíritu está eternamente en el estado de gracia, tu realidad es únicamente espíritu, por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal ubicada o desacertada. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerza los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismo está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlo, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Respondes a lo que percibes y tal como lo percibes, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como te quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente, dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis al igual rango. Tal como te percibes a ti mismo y tal como lo percibes a él, así te comportarás contigo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Los miembros se dan en la mente que está lista para él. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aún cuando el que obra milagro no se da cuenta. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación es en sí es una, la cual une a todo lo creado como su creador, como expresión de lo que verdaderamente eres. El milagro sitúa la mente en un estado de gracia. La mente entonces naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, este se convierte en tu hermano. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de lo que ni siquiera eres consciente no debe preocupar. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te han pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia. Pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde puedo concederme. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canaliza hacia aquellos que pueden usarlos en beneficio propio. Puesto que esto hace que sea inevitable
en que los extiendas a otros. Se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud de milagros del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviera limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. ¿Cómo escapar de la oscuridad? Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar aunque pudieras hacerlo. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. La oscuridad, de hecho, jamás podría ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa la realidad en el lugar que corresponde y a la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu. Y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente carencias de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora dentro. Pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. La oscuridad es falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor. No tienen cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se puede derivar errores. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidad de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo o más bien devolverlo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se le dio a todos los demás. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte y por lo que yo puedo demostrar que la muerte no existe. Viene a dar cumplimiento a la ley al interpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han instruido en la ley la idea de las llamas del infierno. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que lo permita. Aquello de lo que das fe demuestra tus creencias y de esta manera las refuerza. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran, que han dejado de creer en las carencias en favor de la abundancia que han aprendido les pertenece. Plenitud y espíritu. El milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno, pero mientras creas que estás en un cuerpo,
Puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirlo. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Tú no te creaste a ti mismo. La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control del tiempo. Reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente no podemos liberar de él y en el que el Hijo y el Padre son uno. Igualdad no quiere decir igualdad ahora. Cuando cada cual reconozca que lo tiene todo, las aportaciones individuales a la filiación dejarán de ser necesarias. Cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las actitudes. Dios es imparcial. Todos sus hijos disponen de todo su amor y Él da todos sus dones libremente a todos por igual, excepto que os volváis como niños pequeños. Significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. El que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de una inclusión. Todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, la filiación, sufre un deterioro en sus relaciones. En última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar. El milagro le exhorta a retornar porque lo bendice y lo honra, aun cuando esté ausente en espíritu. De Dios no se hace burla, no es una amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones carecieran de santidad. La creación es plena y la señal de la plenitud es la santidad. Los milagros son afirmaciones de filiación que en un estado de compleción y abundancia. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El espíritu es, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quién desea servir. El único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. La mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación. De no elegir eso libremente, retiene su potencial creador, pero se somete a un control tiránico en lugar de a uno autoritario. Como resultado de ello, aprisionas, pues tales son los dictados de los tiranos. Cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra porque no son lo suficientemente profundas para sustentar. La ilusión de que las raíces superficiales puedan arraigarse más y así darte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. A medida que se abandonan esos falsos puntuales, se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida y nada que la mantenga invertida puede conducir a una mayor estabilidad. La ilusión
de necesidades. ¿Tú qué quieres? La paz solo puedes encontrar perdonando completamente. Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea de que alguna manera lo necesita. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. De hecho, esa es la diferencia fundamental entre el uno y el otro. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuera diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se no se carecería de nada. No había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen únicamente cuando tú te privas a ti mismo, actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Esto a su vez depende de la percepción que tienes de lo que eres. La única creencia que realmente necesitas corregir en tu sensación de estar separado de Dios, esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieras distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote así a ti mismo como a alguien necesitado. La idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental, ya te habías fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades. A medida que te vas integrando, te vuelves uno y tus necesidades, por ende, se vuelven una. Cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada porque ello elimina todo conflicto. La idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel antes de que el error de percibir niveles pueda corregirse. No puedes comportar una eficacia mientras operes en diferentes niveles. Sin embargo, mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente, desde abajo hacia arriba. Esto es así porque crees que vives en el espacio donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido. En última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen sentido alguno. Ambos son meramente creencias. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir la incertidumbre, la incredulidad. Nunca podrás controlar por tu cuenta los efectos del miedo porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. En actitud, pues aunque no en contenido, eres como tu creador, quien tiene perfecta fe en sus creaciones porque las creó. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo inventaste. Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en un nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esa misma medida quedarán corregidas tus percepciones. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede a lo largo de estas líneas. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo es que no hay amor perfecto. Solo el amor perfecto existe si hay miedo. Este produce un estado que no existe. Cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. Las distorsiones de los impulsos milagrosos. Tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia. La conjunción de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Todo placer real procede de haber
de hacer la voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser. La negación del ser da lugar a ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. Criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. El amor de Dios por un breve periodo de tiempo todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Las fantasías son una forma distorsionada de visión. Todas ellas son, no, todas ellas, no importa de qué clase sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal. Los actos que proceden de distorsiones son literalmente las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. Las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con las necesidades falsas. Si desformas la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. Más bien puedes percibir asociaciones falsas. Nunca podrás hacerlas real, excepto para ti. Crees en lo que inventas. De igual modo, si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. La fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia de que reciba el milagro. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente, tanto para el dador como para el receptor. La realidad se pierde por usurpación, lo cual produce tiranía, mientras quede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. La única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la filiación. Este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las sesiones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en esas primeras sesiones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. También las vas a necesitar a modo de preparación. Si esta preparación, lo que sí Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudiese usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras sesiones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las connotaciones que más adelante se ampliarán. Se necesitan sólidos cimientos debido a la conjunción que hay entre el miedo y la reverencia, a la que ya hice referencia anteriormente y en la cual incurrimos con frecuencia. Dije que la reverencia no es apropiada en conexión con los hijos de Dios, porque no deberías experimentar reverencia en presencia de tus semejantes. No obstante, puse de relieve asimismo que la reverencia es apropiada en presencia de tu Creador. He tenido mucho cuidado al clarificar mi papel en la expiación sin añadirle ni restarle importancia. Estoy tratando también de hacer lo mismo con el tuyo. Es subrayado que la reverencia no es una reacción apropiada hacia mí debido a nuestra inherente igualdad. Algunos de los pasos posteriores de este curso, no obstante, entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo. No sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues
De lo contrario, la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más traumática que benéfica. La curación en última instancia procede de Dios. Si te están explicando cuidadosamente los medios, la reverencia puede de vez en cuando revelarte cuál es el fin, pero para alcanzar los medios son necesarios. Vamos a dar inicio al capítulo número 2 y nos quedamos en este inicio y mañana continuamos. La separación, capítulo 2, la separación y la expiación. Los orígenes de la separación. La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. El uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Nada de eso existía antes de la separación, ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Esto es tan cierto con respecto al Padre como el Hijo. En este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo de Dios como las creaciones del Hijo, una vez que su mente ha sanado. Esto requiere el libre albedrío con el que Dios lo dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua, en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. El jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo eliges. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un profundo sueño, mas no se hace referencia en ninguna parte que haya despertado. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. No obstante, la capacidad de extender tal como Dios te extendió, su espíritu permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Todo miedo se reduce en última instancia a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios.
Por supuesto, no puedes hacer eso ni jamás pudiste haberlo hecho. En eso se basa el que puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la expansión, lo cual permite que te des cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán, pudo pudo experimentar pesadillas. Si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como parte del sueño y que tenga miedo de ella. Sin embargo, cuando despierte la percepción correctamente como su liberación del sueño, al que dejará entonces de atribuir realidad. Esta liberación no se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo te libera, sino que también te muestra claramente que eres libre. Sean cuales sean las mentiras que te hayas creído para el milagro, son irreverentes, pues puede subsanar cualquiera de ellas con la misma facilidad. El milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por el otro. Algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros, pero no te olvides del primer principio de este curso. No hay grado de dificultad en los milagros. En realidad eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Estas expresiones pueden proceder de ti o de ti hacia otros o de otros hacia ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es paz interior. La paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita mediante tu aceptación de milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. Bueno, aquí damos terminada la lectura del día de hoy y continuamos mañana con el capítulo 2 para terminar el capítulo 2. Gracias, gracias, gracias. Mañana publicaremos entonces la continuidad de este libro, enseñanzas del libro de un curso de milagros. Bendiciones.